En esta mañana te invito a que abras tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a estar viendo del versículo 10 al 19 en esta mañana. El título de esta enseñanza es Recompensa a la generosidad. Recompensa a la generosidad, o quizás también pudieras decir premio a la generosidad. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ambas cosas, vamos a hablar de la recompensa y vamos a hablar de la generosidad. Y yo creo que todos ustedes saben lo que significa ser generoso. Y no es otra cosa que ser dadivosos. Generalmente el ser humano no tiene la tendencia de dar simplemente por poder ayudar a alguien o dar. Y cuando lo hacemos hay veces que lo hacemos escasamente. Desafortunadamente lo hacemos muy escasamente. Hoy vamos a hablar de dar generosamente, porque no es solamente dar, sino dar generosamente. Generalmente la gente cuando da lo que hace es meterse la mano en el bolsillo y entonces ¿qué hacen? Dan lo que les sobra, dan el cambio. Pero cuando damos generosamente, no estamos dando lo que nos sobra, estamos dando aún de lo que quizás nosotros pudiéramos decir necesitamos. Eso es ser generosamente o generoso. Hay un texto bíblico en la Biblia donde es Jesús que cuenta que dicen que estaba en el templo recogiendo lo que se conoce como la ofrenda y vino un hombre rico y puso una cantidad muy grande allí. Y vino una señora, una anciana, y puso solamente una moneda. Y Jesús dijo, esta mujer ha dado más que este hombre o que todos los demás. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Si este hombre que es rico, mira cuánto dio. Dice, sí, pero él dio de lo que le sobraba. Dice, y ella dio todo lo que tenía. Entonces, cuando hablamos de dar y de ser generoso, tenemos que entender también de que no es la cantidad lo que implica, es qué representa esa cantidad para ti. Si esa cantidad que tú das es lo que te sobra, es lo que tú no necesitas, que es generalmente lo que hacemos. En realidad, el significado de la ofrenda o de ese dar, esa dádiva o ese regalo no es muy grande. Pero cuando tú das, aún en medio de la necesidad, yo te voy a enseñar en esta mañana lo que sucede. Y yo no sé si tú eres de los que crees de que la Biblia es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, entonces lo que vamos a leer en esta mañana es aplicable, lo tenemos que entender como palabra de Dios. Digo esto porque hoy voy a hablar sobre algo que enseñó el apóstol Pablo. Y algunas personas dicen, no, pero el apóstol Pablo no estoy seguro. Yo prefiero escuchar lo que decía solamente Cristo Jesús. Algunas personas no creen en la enseñanza del apóstol Pablo. Y muchas de estas personas dicen, por ejemplo, yo no soy paulino, yo solamente me guío por lo que dice Jesucristo. Pero es que el mensaje de Pablo, de Saulo Pablo, era el mensaje que Cristo le había dado también a él. Quiero hacer primeramente una introducción a esta enseñanza para que tú entiendas lo que vamos a leer hoy, aquellos que quizás no están relacionados con esta lectura bíblica del libro de Filipenses. Los filipenses era la iglesia que existía en una ciudad que se llamaba Filipo. Y el libro de los Hechos nos cuenta a nosotros de que el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, pasó cerca allí de Filipo, pero no era su plan, porque Filipo era una ciudad que estaba en una provincia que se llamaba Macedonia. La provincia se llama Macedonia, la ciudad se llama Filipo en esta ocasión. Y Pablo no estaba planeando ir allí a Filipo, pero dice en el libro de los Hechos que él tuvo una visión o un sueño. Y que en esa visión él veía, dice, a un hombre macedonio, es un hombre de esta provincia que le decía,
pasa por nosotros, pasa por aquí, por donde nosotros vivimos también y comparte el Evangelio con nosotros. Esto era algo que el Espíritu Santo le estaba revelando a él. Y aunque originalmente no había sido parte de su plan, entonces él decidió visitar Macedonia y específicamente esta ciudad de Filipo, y ahí estableció una iglesia. En contraste o diferencia aún de la historia que le conté la semana pasada, porque acuérdate que la semana pasada hablamos de la iglesia de Gálatas, y dije la semana pasada de que el apóstol Pablo se veía o se sentía frustrado porque aquella iglesia, después de varios años de enseñarle la palabra de Dios, ellos entonces se apartaron. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado eso? Y hablamos de lo que él mencionaba como otro evangelio. Se habían apartado del evangelio de Cristo Jesús. Bueno, esta iglesia de Filipos, sin embargo, fue lo contrario de la iglesia de Gálatas. Lo que vemos en el relato, por ejemplo, más que todo en el libro de los Hechos y algunos datos históricos que algunos historiadores nos dan, es de que la iglesia de Filipo al principio era una iglesia pequeña, era una iglesia que no fue fácil levantar. Hay algunas iglesias que son más, o algunas áreas donde la obra crece más rápido que otra, o dependiendo al lugar, al área, a la localidad, no sé, hay muchas cosas. Y eso depende solamente de Dios. El crecimiento de la iglesia, la Biblia nos dice de que el crecimiento lo da ¿quién? Dios, no es el pastor. Y el pastor puede ser muy vivo y tiene muy buena preparación y experiencia y todo lo que tú quieras. Pero el crecimiento de la iglesia lo da Dios, claro, lo da Dios cuando nosotros nos involucramos en el crecimiento de la iglesia. Es decir, no espere de que Dios haga crecer la iglesia si tú y yo no invitamos a nadie a la iglesia. Si tú estás hoy solo aquí y no has invitado absolutamente a nadie, la iglesia no va a crecer. Si tú has invitado a alguien o has traído a alguien, entonces ya estás cooperando con el crecimiento de la iglesia. Eso es necesario que cada uno de nosotros invitemos a alguien a la iglesia. Digo esto como introducción porque esta iglesia había pasado por una situación semejante. Es decir, esta fue una iglesia que por los primeros años no había crecido mucho, había sido un poco difícil para ellos, según vemos en algunos datos históricos. Sin embargo, vamos a ver después que la iglesia se desarrolla y crece y toma un matiz diferente, tanto o tan bueno, que Pablo dice se goza en esta iglesia. En esta ocasión, cuando Pablo le escribe a estos hermanos, Pablo estaba preso en Roma. Ya no vivía ahí, ya no era el pastor de la iglesia, ahora estaba preso en Roma. Y si tomamos la carta a los filipenses desde un principio, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hace Pablo es honrar a esta iglesia y felicitarlos y animarlos para que ellos continúen el buen trabajo que han hecho, porque han seguido el evangelio del Señor, porque se han preocupado de compartir la palabra, porque se han preocupado inclusive de cuidar de aquellos que no están ahora en la iglesia, sino se han ido a otros lugares. Estamos hablando misioneros. Nuestra iglesia es una iglesia con mentalidad misionera. Ojalá tuviéramos mucho más recursos económicos para poder ayudar a otros misioneros. La mayoría de las ocasiones las iglesias se olvidan del trabajo misionero. Y lo más que hacen quizás es mandar una ofrenda a una de estas agencias misioneras o a alguna convención o denominación para ayudar. Pero esto no fue lo que el Señor nos dijo. El Señor nos dijo ir y predicar. No dice mandes tu ofrenda, dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. La ofrenda es bueno, no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Pero además de mandar la ofrenda, vamos también a ir y predicar. Pero para ir y predicar hace falta ayuda, hace falta un soporte económico. Y muchas de estas personas y muchos de estos misioneros pasan una situación bien difícil. En este último viaje que yo hice ahora a Centroamérica, en viajes misioneros, pues vine también dándole gracias al Señor. Porque cuando vi la necesidad que algunos pastores o misioneros tienen allí en ese área, uno dice, gracias Padre por lo que tú me has dado y por lo que yo tengo y por dónde nos has puesto, porque aquí no tenemos las necesidades que tienen esos hermanos allá. Pero sí tenemos la responsabilidad entonces de ayudarle a cada uno de ellos económicamente, al menos, aunque sea con muy poco, tenemos la responsabilidad de ayudarle para que ellos puedan continuar haciendo el trabajo evangelístico.
En base a eso es lo que quiero hoy compartirte, este texto bíblico en el libro de Filipenses, capítulo 4, conversando en el versículo número 10. Y yo voy a leer corrido en esta mañana y después vamos a concentrarnos en un versículo específicamente. Otra vez les dije de que Pablo estaba preso en la ciudad en Roma, es decir, y ya al final de su carrera, y en esta ocasión estos hermanos le habían mandado una ofrenda a Pablo para ayudarle a él a su sostenimiento, y esto es lo que él escribe comenzando en el versículo número 10. Dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Di conmigo, satisfecho. En cualquier situación en que me encuentre. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre y tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos ustedes conocen este texto. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me han enviado o lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las glorias o gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y me quiero concentrar en esta mañana en este versículo 19 que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, pedimos tu dirección en esta mañana para poder entender la enseñanza, Señor, y el significado de este texto bíblico. Bendícenos y guíanos en esta ocasión, que tu Espíritu, Señor, aclara nuestras mentes y que nosotros preparemos nuestro corazón para recibir también lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quizás algunos de ustedes pensó de que íbamos a utilizar el texto bíblico, el 13, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eso es lo más común que nosotros usamos. Pero de esta historia, el verso que nosotros vamos a utilizar como base es este. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. La mayoría de las veces cuando yo escucho a algunas personas enseñar sobre este texto bíblico, no leen todo el contexto. Es decir, leen el versículo pero no el texto. Acuérdate que hemos dicho un texto sin un contexto es un pretexto. Un texto sin un contexto es un pretexto. Y es un versículo muy agradable y muy bonito. Y nos anima y nos ayuda a todos nosotros. El decir que Dios va a proveerme todas las cosas que yo necesite. Todo lo que yo necesite. Cuidado, no dice este texto bíblico que Dios va a proveer todas las cosas que a mí me gustan. Aunque en algunas cosas, es decir, no es malo que nos gusten cosas y que nosotros se lo pidamos al Señor. Dicen por ahí que algunas cosas que nos gustan mucho se convierten en una necesidad. Pero no vamos a tomar esto como un factor real, porque entonces vamos a decir que todas las cosas nos gustan para justificar de que todas las cosas las necesitamos, y no es así. En realidad nosotros aprendemos de que no todo es necesario en la vida. Y es muy agradable tener cosas, pero no es necesario.
Voy a poner algún ejemplo en el día de hoy. Los carros, que son una de las cosas más comunes y más necesarias para nosotros. Es decir, todos necesitamos un carro, más en el lugar donde vivimos aquí. Las rutas de autobuses no son tan comunes como en otras ciudades o las ciudades grandes donde hay trenes y demás. Aquí no existe eso. Entonces la mayoría de las personas necesitan carros, además que las distancias son largas. Todos necesitamos un carro, pero no todos necesitamos un Mercedes-Benz. ¿Entiende lo que trato de decir en esta mañana? Y sería muy bueno tener un Mercedes-Benz. Y qué bueno si algunos de ustedes, hermanos, Dios los bendice con un Mercedes-Benz. Pero te quiero decir algo en esta mañana. Si Dios te bendice con un Mercedes-Benz y tú no tienes la condición económica adecuada, el Mercedes-Benz no viene a ser una bendición para ti. Te voy a explicar por qué. Porque el tune-up, por ejemplo, de un Mercedes-Benz cuesta 4 o 5 veces más que el tune-up de un Honda o un Toyota o un Chevrolet. ¿Me estoy siendo claro en este día? Mira, en algunas ocasiones pensamos que algunas cosas que nos gustan son necesidad. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es lo suficiente. Fíjate que en el versículo número 11, la segunda parte dice, Pablo, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Me parece que la Reina Valera dice, he aprendido a contentarme, ¿verdad?, con lo que tengo, en cualquier sea mi situación. Es decir, estar contento. Y no quiere decir contento, ay, qué bueno porque no tengo mucho. No. Por eso, a mí me gusta mucho la traducción de la nueva versión internacional, porque es cierto, es contento, pero mucho más que contento es satisfecho. Es decir, Señor, gracias porque lo que tengo es exactamente lo que yo necesito. Y Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos, pero también sabe lo que otros necesitan. Y te quiero decir de que la mayoría de las veces a nosotros Dios nos bendice para nosotros poder bendecir a alguien. Nosotros quisiéramos en esta iglesia hacer muchas cosas más, pero estamos limitados. Y hemos pasado una situación difícil este año. El año pasado y este año pues no es fácil por la situación económica. Y es cierto que la situación económica es para todo el mundo igual. Atiéndeme. Todos estamos en el mismo barco. Sin embargo, no todos han respondido de la misma forma. Hay cierto sector de la iglesia, cuando digo de la iglesia no es solamente de esta iglesia, de la iglesia en general cristiana, de todas las iglesias, de la congregación americana que se reúne aquí también, de la iglesia que está al frente, allá al frente hay otra más, una cuadra más allá hay otra iglesia, 2 cuadras más allá hay 2 más iglesias, una milla quizás por esta calle al final hay otra iglesia más, no, 2 o 3 en aquellas cuadras. Todo esto está lleno de iglesias. Cada una de estas iglesias tienen exactamente la situación nuestra. Estamos en la misma situación. Sin embargo, dentro de la iglesia hay un sector que siempre es fiel al Señor. Y lo que hace es, cada semana, o cada quincena, o cada mes, separa, ¿qué cosa? El diezmo. ¿Separa qué cosa? El diezmo. Sí, separa, yo no sé qué separa, pastor. Tú sí sabes. Separa el diezmo. Porque el diezmo le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Le pertenece a Dios. Y entonces la persona pone ese dinero, es sagrado. No para todo el mundo lo es. Es sagrado porque le pertenece a Dios. Fíjate, si tú no eres cristiano, si tú no has creído en Jesús, y si tú no reclamas recibir bendiciones de Jesús, entonces tú no te tienes que preocupar de los diezmos. Pero si tú en alguna ocasión has aceptado a Cristo en tu corazón y tú reclamas ser salvo y de que un día te vas a ir al cielo y no le estás siendo fiel al Señor con tus diezmos, la persona que no le da a alguien lo que le pertenece se convierte ¿en qué? En un ladrón. Eso no tiene que ver nada con la Biblia, tú lo sabes. Eso tiene que ver con la vida regular. Claro, los cristianos, atención con esto, nosotros los cristianos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y supuestamente transformados, no vamos, o estamos en el proceso, sí, no vamos a ser condenados delante de la presencia de Dios,
Pero la Biblia sí habla de algo que se llama recompensa. Por eso el título del mensaje en esta mañana es recompensa a la generosidad. Cada uno de nosotros vamos a tener una recompensa por las cosas que hacemos, muy aparte de la salvación. La recompensa de la salvación o del arrepentimiento de tus pecados es tu salvación eterna, punto. Pero aparte de eso, por nuestras obras va a haber una recompensa. La palabra habla de esto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pero aparte de eso hay recompensas por otras cosas que nosotros hacemos. Y en esta mañana estamos hablando de la recompensa de la generosidad. ¿Por qué? Porque Pablo dice de que estos hermanos tuvieron el deseo de ayudarlo. Fíjate que al principio cuando dice, muchas gracias por esa ofrenda que me han mandado. Dice, no es que, y qué bueno que se acordaron de mí. Y lo dice, no es que yo sé que ustedes siempre se han acordado de mí, pero no han tenido la oportunidad de hacerlo. Hay muchas personas que se acuerdan y tienen la oportunidad, pero no lo hacen. Encima de eso. Si tú te acordaste, y déjame decirte algo en esta mañana. Y quizás tú has escuchado esta frase anteriormente. La buena intención solamente no es suficiente. Tú puedes pasar por al lado de alguien y tener tremenda buena intención, pero si no haces nada, tu intención no vale para nada. Hay una diferencia entre la lástima y la compasión. Cuando encontramos una persona que tiene necesidades, ¿cómo se dice? Materiales, por ejemplo, tú tienes lástima. Es decir, vamos a pensar en un homeless, una persona que tiene hambre. Tú sientes lástima. Lástima es un sentimiento, ¿me entiendes? Uno dice, ay, pobrecito, yo quisiera ayudarlo. Esa es la intención. Me gustaría ayudarlo. Pero entonces hay una diferencia entre esa lástima a la compasión. La compasión no es sentimiento, la compasión es acción. Lástima es sentimiento, compasión es acción. Ya tú sentiste el sentimiento por esa persona, lástima, ahora vas a hacer compasión, una acción. Ahora vas a decir, espérate, me voy a parar aquí y voy a llevar a este hombre al McDonald's o al Burger King o a la gasolinera de la esquina, donde sea, y le voy a comprar un sándwich y un refresco para que se alimente en esta ocasión. ¿Entiendes la diferencia? Lo mismo pasa con nuestros amigos. Cuando vemos a tantos amigos nuestros que están, decimos, escachados. Pero escachados, esta situación, wow, se quedó sin trabajo, papá. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, hay muchos creyentes que se dan golpe de pecho y dicen, hermano, estoy orando por ti. El hermano no tiene nada que comer, pero yo estoy orando por ti. Papá, hay tiempos que no son de oración, son de acción. Es decir, la oración tuya no va a ser tanto como tu acción. Si el hermano tiene necesidad, no tiene trabajo y no tiene que comer, entonces cómprale un mercado, regálale un sándwich, invítalo a comer, hazle una comidita y llévaselo, aunque sean arroz con frijoles. ¿Entienden a lo que me refiero? Eso es lo que se llama la dádiva. Y la dádiva generosa. Porque la dádiva generosa, y cuando nosotros vamos a dar algo generosamente, entonces cuando mi hermano no tiene algo que comer, no solamente me voy a limitar al arroz con frijoles, pero a lo mejor si hoy o mañana yo lo que me iba a comer es una carne, un bistec. Tengo dos cosas que puedo hacer. O cojo la carne, la parto, la pico a la mitad y yo me voy a comer la mitad y la otra mitad la voy a compartir con mi hermano. O si te pones a mirar todavía mucho, escucha esto, si te pones a mirar todavía mucho más las bendiciones que tú has recibido del Señor. Y no solamente eso, si abres una vez más la nevera de tu casa, te vas a dar cuenta que no tienes un bistec, sino en algunas ocasiones 4 o 5 guardados ahí. Aunque estén congelados. ¿Sí o no? Claro que sí. Y voy a decir, no, el bistec este que me voy a comer hoy no lo voy a partir. Lo voy a coger completo y se lo voy a regalar a mi hermano con arroz con frijoles porque yo tengo más ahí en mi refrigerador. Y porque este versículo dice en el versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Y en esta mañana vamos a hacer una división de este texto bíblico. Pero antes de hacer eso, quiero compartir algo contigo. Mira, Dios nunca va a recompensar ni la avaricia ni el egoísmo. Escucha bien. Dios nunca va a recompensar ni la avaricia ni el egoísmo. Dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Manténganse libres del amor del dinero. Y manténganse y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es decir, cuando nosotros a la hora de dar pensamos, pero si yo le doy, ¿qué va a pasar conmigo? Pero hermano, pero si Dios te está bendiciendo,
y te ha bendecido. Mira, déjame decirte una cosa. Esto se lo digo yo a muchas personas en la iglesia. Hay personas en la iglesia que han venido a decirme a mí, pastor, tú sabes que yo soy una de las personas que más dinero doy a la iglesia. Escucha bien. Y ha sido cierto. Digo, sí es cierto. Y yo no estoy contento por X razón y me voy a ir de la iglesia. Ok, hermano. Nadie te está votando, pero si tú te quieres ir. Dice, pero tú no entiendes de que era que yo me vaya, yo no voy a dar mi diezmo. Y yo le he tenido que decir a esta gente, mira, déjame decirte una cosa. Nosotros estamos aquí en esta iglesia antes que tú llegaras. Y vamos a estar en esta iglesia después que tú te vayas también. Porque la fidelidad y las bendiciones nuestras no vienen de la gente que da. ¿Saben de quién viene? De Dios. Porque este texto bíblico dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. De todo. Claro, no va a proveer a cualquier persona, mi querido hermano. Yo quiero decirte en esta mañana y vamos a fíjate, voy a dividir este texto otra vez, dije en dos. La primera parte es esa, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Yo quiero decirte en este día de que las necesidades nuestras no son necesariamente, uno, no es dinero. Dos, no es cosas materiales. Tres, necesidad no significa que yo reciba más. En algunas ocasiones, nuestra necesidad no es recibir más, sino recibir menos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tú prefieres que te den? Es decir, voy a hacer una pregunta general. ¿Cuánto tú crees, más o menos, que si tu jefe hoy viniera a ti y por muy buen empleado que tú seas, cuánto tú crees que tu jefe te iba a subir el sueldo por hora? Vamos a hablar por hora. Dígame un número. ¿Quién de ustedes dice una cantidad? 50 centavos. ¿Cuánto? 3 centavos. ¿Quiénes de ustedes creen que tu jefe te suba el sueldo $5 la hora porque tú seas buen empleado? ¿Tú no crees tampoco? ¿Tú no? No. Yo tampoco lo he visto. No, yo no lo he visto. A no ser que te promuevan de trabajo, eso quiere decir más trabajo, más capacidad, es decir, tienes que tener más inteligencia o experiencia para este otro trabajo que vas a hacer, que te van a pagar $5 más. Pero porque tú seas buen empleado simplemente, yo nunca he visto un jefe que te diga te voy a subir $5. Es cierto, las reglas generalmente es entre 3%, 5%. En los últimos años hemos visto que no, que a la mayoría de las compañías y los trabajos ha bajado y quizás cuando más 1%, quizás 2%. Eso representa centavos, como tú dices, es cierto. Entonces te voy a hacer otra pregunta. Si tú te das cuenta de que la realidad es de que nuestro jefe y nuestra compañía donde yo trabajo no me van a subir el sueldo de esa forma, y eso sería una necesidad, nosotros entonces vamos a descubrir que tenemos otra necesidad que es mucho más real que la necesidad de que nos suban el sueldo. ¿Sabes cuál es? La necesidad de que yo gaste menos en mi casa. ¿Qué tal si te enfermas menos? ¿Qué tal si gastas menos luz y agua? ¿Qué tal si gastas menos comida, por ejemplo? Una cosa que las mujeres generalmente hacen, que son los hombres también, pero generalmente las damas, las mujeres en las casas, descubren cuáles son las tiendas y dónde son los precios más bajos. Y dando los cupones. Para aquellos de ustedes que no saben, si quieren información, hablan con Luisa, pero si tienes un teléfono inteligente, hay un app donde te mandan los cupones de todas las tiendas aquí en esta ciudad. Y cuando llegas, los recibes todos los días, los cupones, y cuando llegas a la tienda, lo enciendes y ellos escanean el cupón que tú traes ahí, no tienes ni recortar nada, y te dan tu descuento. Y hay gente que vive de descuento. Lavinia y Karen es muy buena para eso, ¿no? Yo fui a su casa y ella no tiene álbumes de fotografía, pero sí tiene álbumes de cupones, ¿verdad? Álbumes de cupones, porque los colecciona y se ahorra un billetal. Y muchos de ustedes yo sé que usan cupones, ¿verdad? ¿Quién usa cupones? Yo también los uso. Ahí ando en mi cartera con 2 o 3. Claro, yo los uso más que todo para herramientas y otras cosas más, ¿no? Luisa se encarga de los cupones de la comida. Pero te das cuenta de que hay necesidades que en algunas ocasiones nosotros no pensamos que son necesidades. Es mejor, atiende con esto, es mejor que yo pueda ahorrar en mis gastos a que tenga la oportunidad de que mi jefe me pague más dinero o me pague mejor.
¿Entiendes lo que te estoy tratando de decir en esta mañana? Y dice aquí en esta ocasión, así que mi Dios te proveerá de todo lo que necesitas. No quiere decir de que solamente Dios te va a proveer de lo que tú crees que debes de ganar, sino también Dios te va a proveer de poder ahorrar en la luz y ahorrar en el agua y ahorrar en la comida y ahorrar en la gasolina y ahorrar en muchas cosas más. Para aquellos de ustedes que andan quizás en el carro dando vueltas para aquí y para allá, yo he aprendido a manejar lo menos posible. Y cuando yo salgo de mi casa, yo traigo una lista. Gracias a Dios a estos teléfonos sin tener que tener papelito, tú puedes hacer una lista. Igual es un notebook. Y yo escribo ahí, necesito tal cosa, y hago mi ruta de viaje. Y entonces, antes quizás salía, iba allá y venía. Y después iba a comprar material para la oficina y venía. No, ya ahora no. Ahora hago toda una ruta. Y si de pronto se me olvidó algo, entonces lo pongo en la lista para mañana. Porque no voy a salir de la casa por una sola cosa, a no ser que sea una gran necesidad, una urgencia. Entonces aprendemos a que no solamente ahorramos gasolina, fíjate esto, no solamente ahorramos gasolina. El tiempo para que tú le cambies la goma a las llantas, a las gomas de tu carro, se va a extender. El tiempo, los frenos, el tiempo para que le cambies el aceite, se va a extender. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte? Y en esa ocasión, y en ese caso, entonces nosotros estamos siendo bendecidos. Porque al final del mes, entonces ya yo no gasté tanto como había gastado el mes anterior. Y uno va entrando dentro de esa rutina y tú te vas a dar cuenta, atención con esto, te vas a dar cuenta que Dios va a estar supliendo nuestras necesidades. Pero aún si tú haciendo todo lo posible habido y por haber, y ahorrando por aquí y por allá, de pronto tienes alguna otra necesidad que no la has podido cubrir, dice este texto bíblico que Dios va a proveer de todas tus necesidades. ¿Tú sabes cómo se llama eso entonces? Milagro. Porque no esperes que Dios haga milagro mientras tú puedes hacer algo. Tú me has escuchado decir esto en muchas ocasiones. Pablo había sido testigo de esto. Él había sido tanto testigo de las grandes cosas que había hecho Dios, que fíjate que en este texto bíblico, mira lo que no dice. Dios no dice, así que Dios les proveerá. Eso no es lo que dice. Él dice, así que, ¿qué cosa? No, mi Dios. Muy interesante. No dice Dios. Dice, mi Dios. El Dios mío. Y no es mío de propiedad. No quiere decir que es solamente de Pablo. Porque Dios es Dios de todos. Pero cuando tú experimentas en la vida cristiana al Dios que provee y al Dios que hace milagros y al Dios que recompensa, entonces tú dices, ese es mi Dios. Ya no ese es un Dios cualquiera, ese no es el Dios que habla la gente, ni la iglesia, ni la Biblia, ese es ahora mi Dios. Por eso Pablo dice ahora, mi Dios, dice, les proveerá de todo lo que necesiten. La segunda parte del versículo dice, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo. La palabra conforme, en la Reina Valera dice también conforme, o de acuerdo a, ¿cómo dice? Conforme. Oh, muy bueno. La misma palabra, conforme. ¿Tú sabes lo que quiere decir conforme? ¿Qué significa eso? Conforme significa medida. De acuerdo a, correcto. De acuerdo a. Es una medida. Es decir, tú tienes que utilizar medidas. Y esas medidas nos van a ayudar a nosotros a entender, entonces, ¿qué tanta riqueza tiene aquí? Porque cuando nosotros hablamos de riquezas, generalmente, ¿quién tiene riquezas? El que tiene mucho dinero. ¿Quién más tiene riquezas? En la historia. No, pero vamos a hablar de riqueza en general. Social, políticamente, históricamente, ¿quién tiene riqueza? Los políticos tienen riqueza. ¿Quién más tiene riqueza? Los reyes tienen riqueza. ¿Quién más tiene riqueza? Bueno, algunos deportistas aquí, en otros países no mucho, pero aquí sí. No todos, pero bueno, siempre vamos a ver de que las riquezas pertenecen a un sector muy limitado. Y generalmente son gente, políticos o reyes o gobernantes, ¿sí o no? Los artistas, en algunas ocasiones, pero déjame decirte algo. Bueno, vamos encima de eso. La riqueza de toda esa gente es limitada. Porque cuando tú empiezas a usar entonces la palabra esta conforme, es decir, de acuerdo a, lo primero que tú vas a acercarte y preguntar a la gente es,
Es decir, ¿y tú qué tanto rico eres? No sé si tú sabes de que todos los años sacan una lista ahí de los más ricos del mundo. Ahora lo han empezado a hacer entre los hispanos también, aún los artistas. Y dicen, this person is worth, eso es lo que dice, vale tanto. Vale tanto quiere decir, tiene tantos millones en el banco. Y algunos le dicen 10 millones, 5 millones, wow, y uno dice, man, mira que yo he mandado cartas a millonarios de esto. Oh, tú decís, pastor, sí, yo, muchacho, cada vez que yo tengo un proyecto así especial en la iglesia, yo mando cartas. Y algunos no mandan nada, curioso. Yo recuerdo hace algunos años atrás en Las Vegas estábamos recolectando fondos para ProTemplo, para hacer un nuevo edificio y comprar una propiedad y demás. Y era un terreno lo primero que estábamos comprando, que lo compramos, muy bueno. En una avenida tremendísima, tremendo terreno, excelente. Y yo mandé cartas a varios lugares y varios hoteles y demás. Y en esa ocasión, el único hotel que nos mandó a nosotros, y nos mandó $20. Pero no, tranquilo, era un motelito. Pero escuchas, me acuerdo que se llamaba Half Moon Bay, el hotel. Estoy hablando en Las Vegas. Era una cosita, pero una cosita que yo creo que esta iglesia era más grande que el hotel. Así que fíjate. Quizás tener un baño para todo el mundo, no sé. Pero muy pequeñito. Y los dueños de ese hotel nos mandaron una carta diciendo, nosotros nos gustaría cooperar con ustedes, pero somos un hotel muy pequeño. Pero queremos cooperar con el plan que ustedes tienen y vamos a estar orando por ustedes. Y nos mandaron un cheque por $20. Déjeme decirle, no, ese hotel es ahora tremendo hotel de lujo en Las Vegas, para que tú lo sepas, en estos momentos. Y nosotros en la iglesia llegamos a orar por la prosperidad de ese hotel, que nos ayudó con $20 para cooperar a poder comprar un terreno que nos costaba unos cuantos miles de dólares. Pero hicieron lo que pudieron. ¿Entiendes lo que está pasando? Las riquezas son medidas para todo el mundo. Pero entonces, en base a qué tanto tú conoces a Dios, atiende con esto, atiende esto. En base a qué tanto tú conoces a Dios, te vas a dar cuenta cuál es el límite de su riqueza. Y aquellos que hemos conocido a Dios como lo conoció Pablo, y aquellos que podemos decir, mi Dios también, sabemos que las riquezas de Dios son ¿qué cosa? Inmensas, pero mucho más que inmensas que son. No, hermanos, son ilimitadas. Las riquezas de Dios son ilimitadas, no tienen límites. Es decir, tú nunca vas a escuchar a una noticia como dan aquí todos los años diciendo God is worth, es decir, la riqueza de Dios este año son 1.500, 700 millones, no, ni billones ni trillones, porque son ilimitadas. ¿Entiendes esto? Entonces yo quiero que tú entiendas de que este texto bíblico está demarcando para nosotros que de acuerdo a cuál sea tu relación con Dios y qué tanto tú conozcas a tu Dios, vas a aprender a confiar en Él. Es más, te voy a decir algo más. Cuando una persona no es dadivoso o generoso, es porque no conoce al Dios en que cree. Y mucho menos al Dios que sirve. Pero cuando tú realmente conoces al Dios que tú y yo adoramos y servimos y venimos aquí cada mañana a adorar y a cantar y al cual ponemos en sus manos el 10%, aunque no nos alcance, uno dice, uy, pero si pongo el 10% no me va a alcanzar. Dice aquí este texto bíblico otra vez, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto de gloriosas? La palabra gloria, si tú no lo sabías, la palabra gloria es presión, es peso. Es un peso. La gloria de Dios, es más, la gloria de Dios descansa sobre nosotros y no hace más efecto porque nosotros no lo permitimos. Por peso natural. Cuando nosotros nos abrimos y dedicamos nuestra vida al Señor y entramos dentro de lo que Dios espera de nosotros, la gloria de Dios se derrama de una forma tremendísima. Y dice entonces aquí que en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque la única forma, mi hermano, de estar en contacto con Dios, tú sabes que es a través de Cristo Jesús. Si Cristo no ha tocado la vida nuestra todavía y no nos ha transformado y no nos ha cambiado, no vamos a experimentar la gloria de Dios y no vamos a experimentar tampoco la riqueza que Dios tiene para nosotros. Dios tiene riquezas para ti y Dios tiene riqueza para mí. Y Dios está cuidando de nuestras necesidades, no importa cuál sea.
Si tú tienes necesidades económicas, Dios las sabe, las conoce. Si tú tienes necesidad, y yo creo que tú entiendas esto, todo se convierte en problemas económicos. Porque si tú tienes problemas de salud, tú vas a querer que Dios te sane, pero tú sabes que los problemas de salud acarrean ¿qué cosa? Gastos médicos, y es dinero. Y si tú tienes problemas emocionales también, porque una de las cosas que mucha gente hacen cuando tienen problemas emocionales es que en esa desesperación, tú sabes lo que mucha gente hace para, bueno, aparte del psicólogo, tú sabes una de las cosas que la gente hace para tratar de calmar más que todas las mujeres, ¿qué hacen? Comer es una, comer es otra. ¿Y cuál fue la otra? Y va de compra, claro. Entonces, como quiera que sea, gastamos dinero, ¿entiendes esto? Sí. El que no come y engorda, tiene que ir de compra. Y el que come y engorda tiene que ir de compra de todas maneras porque después la ropa no le sirve, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces nos damos cuenta que como quiera que sea es gasto. ¿Te das cuenta de que todo esto nos lleva a nosotros ahí a la parte económica y financiera otra vez? Pero cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, atención con esto, cuando tú y yo conocemos al Dios que servimos, al Dios que amamos, vamos entonces a descansar en su promesa, que dice que Dios nos proveerá de todo lo que necesitamos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.